Hablar de placas madres es hablar de una tecnología que se ha ido actualizando a través de los años, desde la salida de las primeras placas hasta nuestro día. Esto porque la placa madre, al igual que todo producto, se va mejorando y aumentando su capacidad, con el fin de entregar un servicio más óptimo y rápido a los usuarios. Los temas en el presente documento describen la placa madre y sus respectivas características, además muestran los principales componentes de la misma. La placa base es conocida como placa madre o placa principal. Es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Por los diferentes tipos de conectores de alimentación, le da alimentación eléctrica a la placa base, que proporciona a la misma los diferentes voltajes e intensidades necesarios para su funcionamiento. El zócalo del CPU es un receptáculo que encastra el microprocesador y lo conecta con el resto de los componentes a través del bus frontal de la placa base. Las placas bases constan de ranuras o slots de memoria de acceso aleatorio. Su número es de 2 a 6 ranuras en una misma placa base común. En ella se insertan dichas memorias del tipo conveniente dependiendo de la velocidad, capacidad y fabricante requerido según la compatibilidad de cada placa base de la CPU. Una tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión o un circuito integrado o chip de la placa base de la computadora, que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento y transformarlos en información comprensible y representable en el dispositivo de salida, por ejemplo, monitor, televisor o proyector. El chipset es una serie o conjunto de circuitos electrónicos que gestionan las transferencias de datos entre diferentes componentes de la computadora: procesador, memoria, tarjeta gráfica, unidad de almacenamiento secundario, etc. El chipset generalmente se divide en dos secciones. Puente norte gestiona la interconexión entre el microprocesador, la memoria RAM y la unidad del procesamiento gráfico. Puente sur gestiona la interconexión entre los periféricos y los dispositivos de almacenamiento, como los discos duros o la unidad de disco óptico. El reloj regula la velocidad de ejecución de las instrucciones del microprocesador y de los periféricos internos. La CMOS es una pequeña memoria que preserva cierta información importante, como la configuración del equipo, fecha y hora, mientras el equipo no esté alimentado por electricidad. El BIOS es un programa registrado en una memoria no volátil, antiguamente memoria ROM, pero desde hace tiempo se emplea en memoria flash. Este programa es específico de la placa base y se encarga de la interfaz de bajo nivel entre el microprocesador y algunos periféricos. Recupera y después ejecuta las instrucciones del registro de arranque principal o registrado en un disco duro o un dispositivo de estado sólido cuando arranca el sistema operativo. Los buses son espacios físicos que permiten el transporte de información y energía entre dos puntos de la computadora. La Micro 1. En 1975 se fabrica la primera microcomputadora de tarjeta única en Oslo, Noruega, en una empresa llamada Norsk Data Industry. Contaba con un microprocesador Intel 8080 y utilizaba un sistema operativo Micro creado por la misma empresa. En 1976, MOS Technology presenta la computadora en una sola tarjeta KIN 1. Cuenta con un microprocesador 6501 a 1 MHz, 1 KB en RAM, ROM, teclado hexadecimal, pantalla numérica con LED, 15 puertos bidireccionales de entrada-salida y una interfaz para casete compacto. Esta computadora fue vendida armada, aunque carecía de fuente de poder. La KIN 1 fue producida hasta 1981, convirtiéndose en el primer producto de cómputo de Commodore. XT. En 1981, IBM lanzó al mercado la primera computadora personal comercialmente exitosa, la IBM 5150. Desde entonces, el paso de la evolución ha llevado este mundo de la informática. Ha sido vertiginosa, siempre buscando mayor velocidad y capacidad, al mismo tiempo que se reducían los costes de fabricación y por ende los precios. El AT, basado en el estándar IBM PC AT, fue estándar absoluto durante años.
desde los primeros microprocesadores Intel 80286 hasta los primeros Pentium 2 y equivalentes incluidos. Estas tarjetas madre, en sus primeras versiones de diseño y características elementales, carecen de accesorios integrados, limitándose únicamente a los circuitos, componentes y pastillas básicos para su funcionamiento, al igual que las XT. Las últimas generaciones de tarjetas madre tipo AT llegaron al mercado integrando la circuitería de control, con lo cual la mayoría de estos modelos ya no requerían de tarjetas de expansión para funcionar a toda su capacidad saliendo de la caja, ya que inclusive algunos traían montado el microprocesador y únicamente se equipaban con ranuras PCI o una IC. El formato ATX, promovido por el Intel e introducido al mercado en 1995, comenzó su historia con una serie de debates sobre su utilidad, debido principalmente al requerimiento del nuevo diseño de fuente de poder y gabinete. El cumplimiento de estos estándares ATX permite la colocación de la UCP de forma de que no moleste en el posicionamiento de la tarjeta de expansión, por largas que esta sea, y está colocada al lado de la fuente de alimentación para recibir aire fresco del ventilador de este. Se descubren exteriormente porque tienen más conectores, los cuales están agrupados en conectores de teclado y ratón del tipo PS-2. Para 1997, con la llegada al mercado del AGP y el USB, estas tecnologías se incorporaron rápidamente en el estándar. Debido a las amplias características de ATX, salieron al mercado diversas alternativas basadas en el mismo estándar, como el Micro ATX, que es la versión reducida de tamaño, y el Mini ITX, una versión todavía más compacta y de características de expansión limitadas. Otros formatos relativamente comunes basados en el estándar ATX son la LPX y el NLX. El LPX es de tamaño similar a la Baby AT, con la particularidad de que las ranuras para las tarjetas se encuentran fuera de la placa base, con un conector especial quedando paralelas a la placa base. El NLX se sujeta a la carcasa mediante un mecanismo de fácil apertura que permite un cambio rápido de la placa. También sus ranuras de expansión están dispuestas en la placa independiente conectada a la placa base. Micro ATX para clones. Otra clasificación que se puede hacer de la placa base es atendiendo al zócalo donde va colocando el procesador, pudiendo ser socket 4 o 5 para los primeros Pentium, también conocidos como Pentium clásico. Otra característica que se diferencia las placas base es la circuitería, también conocida como chipset, que es el conjunto de circuito integrado o pastillas que se encarga de enlazar y gestionar los distintos buses de datos que hay en las placas base. La calidad de la circuitería condiciona la de la tarjeta madre y normalmente le da el nombre. El primer conjunto de la pastilla que se introdujo con el procesador Pentium y se denominaba tipo BX, al que le fueron sucediendo distintos modelos según iban apareciendo nuevos procesadores Pentium. Las placas multiprocesador, una placa con dos procesadores. Este tipo de placa base puede acoger a varios procesadores, generalmente de 2, 4, 8 o más. Esta placa base multiprocesador tiene varios zócalos, los que les permiten conectar con varios microprocesadores físicamente distintos. Cuando hay dos procesadores en una placa base, hay dos formas de manejarlos. El modo asimétrico, donde a cada procesador se le asigna una tarea diferente. Este método no acelera el tratamiento, pero puede asignar una tarea a una unidad central de procesamiento. Mientras el modo simétrico, llamado multiprocesamiento simétrico, donde cada tarea se distribuye de forma simétrica entre los dos procesadores.